Miren a estos herejes. ¿Qué hacen para lo que vinieron a la escuela? Quémenos. No hacen patria. A ver, vamos a ver lo de YouTube. Ahí déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Entonces, GitHub. Aquí está. Y miren, aquí en proyectos, aquí está matrices de array 2D. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, pues ahí lo descargan, porfis. Y me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Bueno, miren, tengo una idea. Ya tienen su proyecto de punto 2D abierto, ¿verdad? ¿Es el de la semana pasada? Sí, ese mero. Ya lo Sí. descargué y todo. Bueno, Ah, ya de lo... matrices. Pero el otro era, sí, el de puntos era el que se llama métrica. Porque, Sí. y el otro se llama matrices. Y el otro pero ese lo voy a poner hasta el fin de semana. Ese se va a llamar eh, el de funciones de distribución. Entonces, bueno, ya lo tienen. Entonces ahora, pues ábranlos y carguen. Bueno, primero vamos a empezar. A ver, entonces, yo espero que ya los hayan descargado. Entonces, previo a empezar, sí quería mencionarles un detalle sobre el proyecto de matrices. Y bueno, algo que ya les había mencionado es de los errores que se cometen a la hora de hacer cálculos. Lo que les quería mostrar es que ya hay toda una matemática al respecto, bien conocida. Y parte, bueno, ahora sí que el error parte de origen de la incapacidad de la computadora de representar todos los números que nosotros de manera teórica manejamos como si existieran, ¿me explico? Entonces, solo les quería mostrar que ya se hizo un estándar que en general se especifica en la IEEE, en el estándar de la IEEE 754, el cual ha sido actualizado y que a grosso modo dice que un número de punto flotante, hay más de una forma de ponerlo, es una expresión de la forma A igual a más menos M por B a la E, donde M es menor que 1 y es mayor que B a la menos 1, mayor o igual. E es un entero, a B se le llama la base, a M se le llama el significando y A es el exponente. Si T dígitos son utilizados para representar M, entonces el número de punto flotante tiene la siguiente forma. ¿Ok? Sí quiero aclarar que hay más teoría, aquí solamente estoy mencionando los detallitos más básicos. O sea, un número de punto flotante lo escribes así.
¿Estamos? Pensemos que, por ejemplo, si tú quieres escribir 100, ¿cómo lo pondrías? Ahorita, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuál sería tu base para nosotros? Pues la base 10, ¿no? Sí. Y lo pondrías como punto 1 elevado a la cuánto. A la 10, ¿no? La base es 10. A ver. No. Podría ponerlo como punto 1 por 10 a la 3, ¿no? ¿Sí? M vale punto 1, beta vale 10, y en este caso vale 3. ¿Sí estamos? Sí, Ok. Sí. Ahora, la realidad es que estos valores que se puedan poner aquí, ya veremos que dependen de ciertos parámetros que se van a tener. En particular, del espacio que tengas asignado para representar números. O sea, ahí es donde brinca lo de 32, 34 bits para representación numérica. Ahorita nada más hacer un ejemplito para que veas que, para que no se les olvide, que los números de punto flotante, en esta especificación, m siempre es un número menor a 1 y mayor a 0, claramente. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, déjenme vuelvo a compartir. Les digo, no me quiero meter en esto. Quizás les deje ahí una tareita de esto. La he dejado las veces pasadas. Pero ya veremos, ya veremos. Y m sabes que debe ser mayor que tu base a la -1, que en nuestro caso, efectivamente, ese punto 1 sería como lo más chiquito que podemos poner, porque 10 a la -1 es justamente punto 1, ¿sí o no? Sí. O sea, es un décimo, y eso es punto 1. Entonces, más o menos, lo hicimos todo bien. Bueno, se establece lo que se llama la unidad de redondeo y se especifica que todo número real en el rango de punto flotante, miren, por ejemplo, E queda acotada entre E máxima y E mínima. Claramente hay una forma de sacar la E máxima en función de los datos que tengas. Y más o menos los números van a estar bien mientras no excedan, bueno, puede ser representado sin que excedan lo que se llama la unidad de redondeo, que es este valor, 1/2 de tu base elevada a la menos t más 1, donde acuérdate que la t es el número de posiciones que tienes asignadas para tu valor. ¿Ok? Nada más era como para que te dieran cuenta una idea general de que ya hay toda una especificación para el error. Dejen el cambio. No, aquí ya están los valores por default para los distintos formatos. Por ejemplo, para float, que es de 32, para double, que es de 64, y para
sea el long double, que como hemos visto, en realidad todavía no está bien implementado por ejemplo, ni en C++, donde el doble y el doble, lo que sería el long double, creo que el más se le ponía double double, ¿no? Pero bueno, realmente daban el mismo de 64. ¿Ok? Y ahorita este es en el que estamos en general. C Sharp tiene su decimal. Ya se los puse alguna vez. Y lo que tú sí sabes, fíjense bien lo que pasa cuando haces operaciones en la computadora. Tú sabes que técnicamente tengo las operaciones básicas. Bueno, ya sabemos que la resta y la división no son operaciones, pero ahorita les vamos a llamar así, ¿ok? Y realmente cuando las realizas, lo que obtienes, lo que debes de esperar es que va a ser la operación que tú conocías por 1 más un delta, donde delta claramente es un valor positivo y menor que la unidad de redondeo. Eso significa que si el delta no es 0, tú le agregaste algo a la operación que en realidad no tenía. ¿Me explico? Y claramente, pues si la operación solo es pequeña, pues el redondeo no va a ser muy grande. Pero, ¿qué pasa cuando ya son un montón de operaciones? ¿Sí? Como en las matrices, donde vas a hacer nada más a multiplicar dos matrices y tu matriz es ya de un tamaño considerable, pues esos errores se pueden ir acumulando. Digamos, este de aquí abajo, que podríamos verlo como el producto entre los vectores, nótese que cada uno de estos le sumó algo, ¿me explicó? Le va sumando un pequeño error, ¿sí? ¿Sí se nota, niña? ¿No? ¿Sí se nota, Ana Yeli? A ver, otra vez. Ya, mira, fíjate bien. Ana Yeli, ¿estás ahí? Sí, Originalmente, tú sabes perfectamente bien calcular. Voy a poner un ejemplo, digamos que está demasiado soso, pero nada más para fijar unas ideas. Tú sabes multiplicar perfectamente esto en base a... ¿Cuánto da esto? A ver, Luz. Vale. 21. Órale. Sin embargo, en la computadora esto daría 3 por 7 por 1. E imaginemos que por alguna cuestión extraña, este delta más un delta. ¿Ok? Tú sabes que el delta es un valor mayor o igual que 0 y menor que su unidad de redondeo, la que ahorita sea la que le corresponda. Si delta fuera 0, entonces nada más te va a quedar 1 por 3 por 7 y te queda el de aquí arriba. ¿Sí me explicó? Pero como nosotros vimos, cuando yo les puse, ¿se acuerdan cuando les puse la operación de qué debería dar la resta? ¿O qué debe dar la división? De 1 menos 0.3 entre, ¿qué era? Era 3 entre 10, 3 punto entre 10. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Dio 0? Creo que no. Les había puesto unas operaciones muy sencillas donde no daba 0.
Y puedes pensarlo como que aquí se agregó algo, ¿me explico? Como que algo faltó. Entonces, ¿qué pasaría si este no fuera cero? Le voy a poner el ejemplo. Ponle que fuera 0.01. Entonces ya realmente tu multiplicación va a ser 37 por 1 más 0.01. Y esto te va a quedar 21 más, ¿cuánto? 1.01. Este es igual que 10 a la ¿cuánto? 10 a la menos. mm, A Nayeli, a la menos ¿cuánto? A la menos 2. ¿Sí o no? Sí, Entonces te va a quedar más, si a 21 por 10 a la menos 2, 1, 2, más 0.21. O sea, la máquina vería 0.21.21. ¿Ok? Esta claramente, aquí me faltó ponerle, esta sería la multiplicación de 3% usando aritmética de punto flotante. Genera un pequeñísimo error. ¿Qué pasa si los errores se acumulan terriblemente? ¿Me explico? sí, Esto es, pero bueno, como les digo, no temáis que todo está calculado. Bueno, más o menos. Más bien sí temáis, porque para eso lo estoy mencionando, que ustedes lo tienen que considerar cuando hagan cuentas. Bueno, esto lleva a que, por ejemplo, ¿se acuerdan del método de Kramer para solucionar sistemas de ecuaciones? Que finalmente es una aplicación de las matrices. ¿Matrices para qué? Ah, pues para solucionar los sistemas de la forma AX igual a B. ¿Se acuerdan del método de Kramer para sistemas de ecuaciones lineales? mm, Emiliano. No. Bueno, Ah, bueno, entonces, como suponía que nadie de nosotros nos acordábamos, se los puse aquí. ¿Ok? Quería resolver este sistema, lo convierto en matriz, lo formo en forma matricial, y digo que X va a ser el determinante de la matriz formada con los coeficientes propios del sistema, y la de arriba modificaba, por ejemplo, si querías el de X, ponías los valores que daba EF, los cambiabas los valores de X por EF y dejabas los otros, sacabas, resolvías este sistema, que es un determinante arriba, determinante abajo, y lo que te salía de este cociente era el valor de X. Y para el valor de Y, dejabas el determinante abajo y arriba tomabas el principal, pero la columna, la segunda columna, por así decirlo, la columna que correspondía a los valores de Y, B y D, los sustituías por los resultados. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Ahora sí ya se acordaron? Ana Jenny, pélame. Bueno. ando leyéndolo, ando analizando. Ajá. Ok. A este se le conoce como método de Kramer. Claramente este fue para dos incógnitas, pero si se vuelve de tres, la idea sigue. Según el valor de la variable que quieras determinar, sustituyes esos valores por los resultados. Ahorita se me fue el nombre de cómo se les llama.
O sea, este sistema sería un sistema de AX igual a B. Donde B es un vector o un vector columna, X se vuelve un vector columna, aunque aquí esté la X, y A es la matriz de coeficientes del sistema. ¿Sí? Sí, Ahora sí, y si fuera de 3, vamos a ver aquí un ejemplo de 3. Nada más que aquí es un ejemplo teórico, no con numeritos. La matriz principal es A de G, B de H y C F I. El vector columna de resultados es JKE. Y para obtener X es el cociente de la matriz intercambiando todos los valores de X por los resultados entre la matriz, entre el determinante de los coeficientes del sistema y así sucesivamente. ¿Me explico? sí. Eso tiene sus nombres bien claros, pero no los recuerdo. Sin embargo, yo sí me acordaba de la regla de Kramer. Sin embargo, dejen decirles que la regla de Kramer no se implementa computacionalmente en general porque presenta mucha sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que es mala manera de calcular la solución. Justamente genera, ante pequeños cambios, puede generar grandes cambios. Por la forma en que lo estás calculando, vamos a decirlo así, que no logras controlar bien el error. Entonces, aunque esta es una de las que más nos enseñan en la escuela, no se implementa computacionalmente. Ya les había comentado que en realidad computacionalmente muchas veces las cosas que uno aprendió de manera teórica ya no aplican. Y la otra es la eliminación gaussiana. Esa sí se deben de acordar. También luego conocido como método de suma y resta. Donde todo, vamos a ver aquí algunos ejemplitos, acomodas esto, sacas, se ve aquí, sacas la matriz que extendida y lo que vas haciendo es que tomas uno, el que tú quieras y todos los otros los tienes que hacer cero. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, multiplicas una, la multiplicas por dos, todos los factores que estén ahí, o por menos dos, y se lo sumas a la otra para hacer que todas las otras entradas que queden abajo o totalmente arriba de ella se hagan cero. ¿Se acuerdan de ese esquema? Entonces, a lo que lleva esto es que, bueno, te puede quedar en desorden, pero después tú la acomodas y es como si te quedara, como si generaras una matriz identidad. Y ya terminas. Este método, yo muchas veces uno, aunque no lo sepa, este método en realidad te lo asocian más, el de eliminación gaussiana, con el de suma y resta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan del de suma y resta? Sí, sí se acuerdan, pero no me quieren decir. Nada más quiero que vean que este de eliminación gaussiana, pues ya está más que estudiado, justamente. Y este sí se implementa. Y aquí están los errores y todo el rollo. Y sale bueno el muchacho. ¿Ok? Bueno, solo se los quería mencionar para que vieran la importancia que tiene el tener conciencia de cómo se están generando los errores posibles a la hora de hacer realmente aritmética de punto flotante, que es lo que a ti te interesa cuando haces cómputo numérico. Y dado que por la carrera en la que ustedes están, pues espera que el software que utilicen sea asociado a cómputo numérico. ¿Ok? ¿Sí o no?
Sí. Sí, Bien, entonces, pues lo que quiero que hagamos hoy es que corrijamos el error. Voy a hacer mi encíclica de mía culpa, porque la vez pasada puse mal la operación. Entonces, nada más para corregir lo del área. Recordemos que, ¿dónde estuvo mi error? La vez pasada se me pasó, yo te dije que el ángulo era el coseno y era el coseno, el coseno inverso. Igual, es el producto punto de dos vectores entre el producto de la norma de los vectores, pero a eso le tienes que sacar el arco seno. ¿Ok? Eso es el ángulo entre vectores. Y después, ahora sí, podríamos definir el área como la norma de los vectores por el valor absoluto del seno del ángulo. ¿Qué dice aquí? Mejor generé un método que saca el ángulo y después, ya nada más en área del paralelogramo, pensado así, pues mando llamar esa función de ángulo entre vectores. ¿Estamos? sí. ¿Estoy siendo claro o quieren que ponga las fórmulas en el pizarroncito? Ah, si puede poner la fórmula, estaría muchísimo mejor. Ok. Entonces, ¿ya subieron tu proyecto? Sí, Bien. Entonces, fíjate bien. El área lo vuelvo a pintar. Tenía un vector aquí y un vector acá. Bueno, lo pinté ya, sí, ya. Si este era el vector B y este era el vector U, esto es la norma de B, y si conozco este ángulo, sé que este lado, tú me lo habías dicho en la clase pasada, era la norma de B por el seno del ángulo, ¿sí o no? Este lado. Y la base, pues es la norma de U. Y tú sabías que de todo paralelogramo, su área es base por altura, pero la altura es la norma del vector B por el seno del ángulo. ¿Sí? sí, Entonces ya sabías que el área iba a ser la norma de B, ya poniéndolo todo junto, la base, que le estoy llamando U, por la altura. Ya. Y la cuestión que solo quedaba por resolver es tener el ángulo. Ah, pero el ángulo, ya lo voy a poner con menos uno, que es el coseno inverso. Ya, y aquí me faltó otra vez, yo me regalo. Eso tiene que ser valor absoluto. Es, el ángulo es el coseno, ahora sí, del producto punto de B con U o U con B, sabemos que es conmutativo, entre la norma de U por la norma de B. Entonces, hice un método para obtener el ángulo y otro método que obtiene el área, donde en esta parte mando a llamar al método, en lugar de poner el ángulo o de calcularlo ahí adentro, mando a llamar al método que me da el ángulo. ¿Sí? sí. Ok. Entonces lo comparto y si no lo tienen bien chido, me avisan
y nada más lo corrigen para que ya lo tengan corregido y aumentado. ¿Y lo resubimos o? No, no, ahorita ustedes ya están trabajando aquí, ya, ya queda. Fíjense, lo vuelvo a compartir. Aquí está el quiz. Entonces, corríjanlo porque lo que vamos a hacer, o sea, vamos a esto les vamos a agregar cosas. Por ejemplo, estoy seguro que todavía no tiene un menú tu trabajo. O si lo hicieron con menú. No. Entonces, vamos a agregar un menú. Y después va a ser un menú de un menú, donde va a haber un menú que te diga, así como aparece ahí en las pantallas, claro, un poquito, muchito más modesto, ¿qué quieres hacer? Operaciones con vectores, operaciones con matrices, eh, obtención, probabilidad. Ah, le aplicas a probabilidad y probabilidad te manda otro menú. ¿Qué quieres sacar? La binomial, la Poisson. ¿Me explico? Bueno, creo que sí me expliqué. ¿Ya lo están corrigiendo y aumentando? ¿O ya lo tenían así corregido? ¿Cómo? ¿Ya lo tenían corregido o qué ocurrió? O sea, mi pregunta es, ¿ya tienen esto bien hecho? Si ya lo tienen bien hecho, ya pasamos a lo que sigue. Pues no, no lo tengo así. Bueno, no tiene por qué ser así, pero era considerando el arcoseno. O sea, las cosas no se tienen que ver como yo las ponga, pero la lógica sí debe estar ahí. Ya les dije, había un error. Nada más, no sé si se acuerdan que nada más habíamos metido, en realidad el error era más grave, porque yo no nos puse coseno y encima cuando calculamos esto pusimos el seno, pero nada más de esta parte que está aquí, o sea, pusimos el seno del producto punto de los vectores entre norma euclidiana del vector A por la norma euclidiana del vector B. Entonces, ni siquiera era tantito el ángulo. Por eso, cuando lo intentamos, vimos que algo no cuajaba, y otra cosa es que no se le había puesto el valor absoluto al seno. Y entonces, justamente ese día, encima de todo, nos salió negativo. O sea, era un desastre para efectos prácticos. Pero a lo mejor tú lo checaste y lo corregiste. ¿No, Anangeli? Yo solamente coloqué el valor absoluto. Oh. Bueno, pues corríjanlo. Les digo, no se tiene que ver como yo lo puse, pero sí las cuentas sí deben de, al menos de intentar ser lo que la teoría dice, porque si no ya de entrada ya está horrible la cosa. Entonces, me avisan para que empecemos con el de matrices y entre hoy y el viernes lo dejemos esbozado para que lo entreguen el lunes. ¿Qué les parece? Me parece bien. Bien. Sí, está bien.
Entonces, ya lo terminaron. Ya después, yo espero que hayan hecho pruebas bonitas o lo hayan utilizado para algo, pero de momento les recuerdo que aquí en prueba, pues parte de las obligaciones era dar un entorno gráfico. Ahorita no me voy a meter mucho en esto. Mejor, ahorita ya vamos al proyecto de matrices. ¿Ok? Entonces, ¿ya lo tienen abierto? Ya. Entonces, fíjense bien. Lo primero era arreglar el método de tal manera que se utilicen nuestros objetos matriz 2D, porque si no, ¿para qué lo hicimos? ¿Me explico? Se ve bien chafa. Entonces, en lugar de estos double, lo que voy a querer es que reciba qué. O sea, yo hice un objeto que representa una matriz que se llama matriz arreglo 2D. Y yo no sé cómo, pero ahora lo utilizo. Pues ya lo compré. Entonces, pero si aquí le mando ya el arreglo bidimensional, pues está rechaza. ¿Qué debería de recibir en lugar de esto? Otra vez. ¿Qué debería de recibir? ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí. Entonces, ¿qué quiero que reciba en realidad? En mi caso, qué modela mi matriz? ¿Qué clase? Matriz arreglo 2D. Exactamente. Entonces, si este suma dos de estos, ¿qué quiero que regrese? ¿Qué quiero que reciba? Dos valores, ¿no? Sí, pero ¿de qué tipo? Double. double. No, a ver, Ah, aquí dice double, a ver, sí es cierto, aquí dice double, pero en realidad, ¿yo qué objeto hice para manejar las matrices? matriz arreglo 2D. Entonces, ¿qué debería de haberle mandado? Matriz arreglo 2D. Exactamente. ¿Y qué me debería de regresar? A ver, así como está, en realidad esta clase y la otra no tienen nada que ver, ¿me explico? Ajá. Ya no gasté mi tiempo. Y como el ejercicio es un poquito manejar la interacción entre matrices, también por eso lo hago, es que, ¿qué espero que regrese? ¿Quién maneja mis matrices? Matriz arreglo 2. 2D. Entonces, en lugar de esto, ¿qué debería de regresar? Mm, A ver, ¿quién maneja mis matrices? Matriz arreglo 2. Entonces, si yo tengo una matriz, en realidad, ¿quién lo debe regresar? ¿Quién maneja mis matrices? Matriz arreglo 2D. Entonces, ¿quién me debe regresar una matriz? ¿Quién? Pues el de matriz arreglo 2D. Exactamente. Entonces, en lugar de esto, ¿qué debería de decir? Matriz arreglo 2D. Entonces, vamos a quitar este y le vamos a poner
Y lo bueno es que este me permite autocompletar, así que lo autocompletan de volada. Aquí va a haber un problema con el return, pero ahorita lo arreglamos. ¿Va que va? Y aquí, en lugar de recibir un double, ¿qué va a recibir? Matriz arreglo 2D, y abajo, ¿qué va a recibir? Matriz arreglo B. Bueno, 2D, B. Exactamente. Y entonces, vamos a tener que cambiar esto. ¿Sí? Donde este C en realidad es un objeto ¿de qué tipo? ¿Qué debería de ser? A ver, ¿qué tipo regresa el método? Hasta lo subrayé. Matriz arreglo 2D. Y ahorita C es matriz arreglo 2D. Mm, Aquí está, lo subrayé. Es matriz arreglo 2D, C. no, es ¿De qué tipo es? double. Ya sabemos que matriz tiene eso adentro, pero no nos importa. Entonces debo de cambiar esto. ¿Por qué? ¿Qué le debo de poner en lugar de esto? La matriz. Matriz arreglo 2D. Ahora sí. Fíjense que ya, al menos por el tipo de regreso, ya no se queja. Porque ahora sí, antes, lo voy a volver a poner como estaba. Miren cómo lo ponía en rojito. Claro, decía, oye, me estás regresando un arreglo bidimensional de tipo double, y aquí dice que era 2D. Lo cambia a lo que debes decir y ya se deja de quejar. Claramente aquí hay errores, porque no puedo ponerle a este un double. Entonces lo vamos a cambiar. ¿Qué debería de decir? New qué. Anayeli. Anayeli. No. Estoy aquí, pero no sé qué debería A decir. ver, estoy definiendo un objeto de tipo matriz Sí, 2D. Entonces es new qué. new matrix. Exactamente, 2D. Donde claramente yo le tengo que dar los renglones y las columnas, ¿sí o no? Sí, Como es suma, yo sé que las matrices, ¿cómo deben ser el tamaño de ellas? Mm, Para que yo sume dos matrices, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser sus dimensiones? pues de 2 columnas. No. A ver, quiero sumar dos matrices. ¿Cómo deben ser las dimensiones de ellas? Iguales. ¿Ok? Tienen que tener el mismo número de renglones y el mismo número de columnas, ambas. Que no quiere decir que el renglón de columnas, ahora sí que no quiere decir que el renglón, el, el, el número de renglones y de columnas tenga que ser igual, sino que los renglones y columnas que tengan ellas tienen que ser iguales, o sea, hacer cajas del mismo tamaño. ¿Estamos? Sí, Entonces, fíjate bien, ¿cómo saco cuántos renglones tiene A? A punto, ¿qué método me regresa los renglones? Voy a matriz. dis.renglón. Todavía no está implementado. Mm,
Entonces, ¿qué vas a tener que implementar? Pues eso, ¿no? Pues sí. Entonces, o sea, tienes que implementar el get y el set. Esto no es raro que pase de que te das cuenta que falta algo. Entonces, aquí le vamos a poner public y vean qué padre, porque aquí ya dice, anda, hazlo, hazlo. ¿Ya te fijaste cómo te grita? ¿Ya vieron que ya está aquí puesto para que nada más le piques y le haga? A ver, respondan. Sí. Están en modo timí. Juro que no voy a subir el video hasta 3 semanas después. Entonces, necesito... ahí está. Y de una vez los voy a poner todos, porque sé que por alguna razón, así es la vida. A ver, ¿cuál puse? Puse el set columna. Y para colmo puse el que no requería. Necesitaba el get columna. Que lo único que hacen get y set es que me permiten indicar el número de columnas y el número de renglones, ¿sí o no? Nada más, aquí un pequeño detalle, perdón. Nada más hay que corregir el orden, porque esto debe ir después. Esto debe ir acá. Siempre los constructores van primero. Ahora sí que tú los puedes poner diferente, pero en realidad, primero van atributos. Después van constructores. ¿Cómo sé que es un constructor, Emiliano? ¿Cómo? Porque el nombre del constructor es el mismo que el nombre de la clase. Sabes que en el fondo, Emiliano, cuando tú construyes un objeto, a lo que mandas a llamar, o sea, esa instrucción dice, declara a esta variable de tipo matriz y construyela así. Y esto que pones aquí es el nombre del constructor. ¿Me explico? Cuando tú a una clase aparentemente no le pones nada, no le pones constructor, en realidad el sistema por default se lo arregla. Se lo agrega. Pero le atribuye el constructor vacío, donde, como está puesto aquí, mira, aquí es un constructor vacío, si tú no le pones nada, él hace esto. Y además, él por default, si tú no le indicas valores a los atributos, por ejemplo, si son de tipo entero, él por default los pone en cero. Sin embargo, no es buena práctica de programación dejar pues si lo hace el sistema, ya para qué lo hago, si yo tengo flojera. No, porque cuando otro vea tu código, si tú pones de forma clara que valen los valores iniciales, el otro sabe exactamente de qué va la cosa. O sea, no hay como que tú tengas control de la situación, ¿me explico? Que por cierto, este también iba acá. Aquí está. Mis tres atributos son renglón, columna y mi arreglo doble. Entonces, aquí tengo yo dos constructores. Uno vacío que inicializa renglón y columna 2 y genera un arreglo bidimensional de tipo doble. Y un arreglo donde yo indico, y un constructor donde yo indico el renglón y la columna y genera una matriz. Ya lo vamos a llamar matriz de tipo doble con esos renglones y esas columnas, ¿ok? Tengo el set mi arreglo, por si yo inicialicé vacío y quiero poner yo mi propio arreglo. Tengo el public double para obtener el arreglo bidimensional que tengo aquí guardado. Y me faltaban los get y los set columna para que yo pudiera en algún momento. A ver, aquí hay un detalle. ¿Realmente requiero el set o nada más el get? A ver, pensemos. Nos quedan 4 minutos.
Se valdría que yo de la nada, o sea, fíjense bien, creo uno vacío con 2 lugares. Perfecto. Después genero uno en donde indiqué el renglón y columna. ¿Se valdría que yo después de la nada le cambiara el número de renglón y el número de columna? ¿Eso estaría correcto o estaría incorrecto? De la nada. O sea, lo declaré de 5 por 6 y de repente se me ocurre cambiarle el 6 al 3. ¿Es correcto o incorrecto? ¿Qué dicen? Pues mi intuición me dice que incorrecto, Exactamente, es incorrecto. pero no entendí bien el por qué. Ah, porque cuando tú lo declaras, lo dejas, acuérdate que estos no son modificables de tamaño. O sea, finalmente, acuérdate que estos bidimensionales son un arreglo de arreglos. Inclusive te mostré que los arreglos dentro de ellos pueden tener distinto tamaño. No tienen que ser forzosamente de n por m. ¿Se acuerdan cuando les mostré el que imprimía curso de programación? O ya no se acuerdan. Conteste. Pues no recuerdo bien. No, ni yo. Vamos a verlos. Arreglos. Ok. Nueva ventana. Fíjate bien. Aquí está, usa arreglo multidimensional. Aquí está cómo se está definiendo. Aquí, este sí sería un arreglo de enteros cuadrados de 2 por 4, de 2 renglones por 4 columnas. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Pero el que está aquí abajo, que estoy viendo ahorita, fíjense bien, que ya no lo puedes clasificar como de n por m. ¿Por qué? Bueno, tiene 3 renglones, pero resulta que el primero tiene 4 entradas, el segundo solo 2 y el tercero tiene 12. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque ya te lo había dicho, en realidad estos arreglos bidimensionales, en realidad son arreglos de arreglos. ¿Qué quiere decir? Que cada arreglo aquí, cada posición en realidad es otro arreglo y por lo tanto puede tener su propio tamaño. Ahora sí ya se agarró la onda. sí, Este no puedes decir que es de n por 4, de 3 por 4, de 3 por 5, perdón, o que es de 3 por 2, o que es de 3 por 12, porque no es cierto. Yo hasta de... Esto coméntenlo porque como le cambié el nombre, bueno, tengo que comentarlo, como le cambié el nombre a la clase, valió queso. Y aquí, en el examen, yo hasta se los puse de manera mañosa que les puse el igual y entonces se salía. Acuérdense que esto se hizo justamente, esto lo que hace es que me regresa la longitud del renglón respectivo, para no equivocarse. Con esto, por eso no le puse un número fijo, porque según el renglón en el que vaya, en el primero cuánto me va a decir 5, en el segundo que me va a decir 2 y en el tercero me va a decir 12. ¿Me explico? Y va a hacer los corrimientos según el tamaño del arreglo respectivo en el que esté iterando. Ahora sí me expliqué. sí. Anayeli, ¿seguro? Sí. Entonces, efectivamente, no puedo cambiarlos porque quedan fijos. Y si yo ya construí este y después nada más lo cambiara, habría un error hasta cuando yo lo llame para empezarlo a recorrer. O me faltarían o me sobrarían, lo cual en un caso no sacaría todos los datos y en otro me mandaría un array
Index Array Bone Exception o algo así, si no mal. Entonces nada más es get, no set. No los debo de poder volver a colocar. Son nada más get. Get renglón y get columna. Y ahora sí, para terminar y que nos vayamos con esta parte terminada, claramente aquí le aplico, acuérdate, aquí está. Ahora sí, quiero construir el arreglo 2D con un número de renglones. Estoy en este constructor, donde le tengo que pasar el número de renglones y el número de Columnas. columnas. ¿Estamos? Contesten. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo obtengo? Yo ya sé que ya le mandé una matriz A y una matriz B. Entonces, a esa matriz A sé que puedo recuperar de ella cuántas columnas tiene. Entonces le pongo get renglón, coma, y no quiero utilizar la B, pero no se requiere porque sé que A y B, ¿cómo tienen que ser? De las mismas dimensiones para poderla sumar. Entonces le pongo get columna. ¿Estamos? Con esto voy a construir una nueva matriz, que por cierto, ya para dejarla más bonita, a esta sí le voy a poner un refactor para que se entienda qué es. Refactor, rename, y sí le voy a poner suma. Porque en realidad esta matriz representa la suma. Y con esto, al menos hasta este punto, ya dejé bien construido esto, ya construí adecuadamente mi objeto que va a almacenar la suma, y regresa de momento un tipo que es correcto, aunque todavía no tiene nada. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Tantos mutes. Gracias, Nayeli. Ok, Emiliano. Ok, Anayeli. Muchísimas gracias por estar aquí. Me hacen muy feliz, me hacen muy feliz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos el viernes. Y déjenlo hasta aquí. Ya con esto, es más, ojalá y se animen y con esto le cambien al menos a producto. Es lo mismo. Producto es exactamente lo mismo. Todavía no sabe qué va a tener, nada más construimos el objeto. Determinante sí es un double, porque determinante siempre regresa un número. Y nada más que esto lo practiquen en producto y construimos de volada las sumas y los productos el viernes. Ok. ¿Qué pasó, Pedro? Ah, no, que está bien. Ok, nos vemos. Bonito día. Pásenla súper. Gracias, Y igualmente. consíganse más Hasta luego. amigos. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Bye.